Podcast presenta Música para Masas con Rainiero Guerrero y Paolo Bortolameoli. Este capítulo es auspiciado por Audiomúsica, la tienda de instrumentos musicales, audio y DJ más grande del país. Qué buena canción. Y eso que ni siquiera vamos a hablar de Pink Floyd. Ni siquiera vamos a hablar de Pink Floyd en este capítulo, que son otros grandes maestros. Por lo tanto, entonces debería llamarse spoiler nomás. Claro. Un spoiler de... Como para otros capítulos, Sí. para el futuro. Pero que Qué buena Pink Floyd. quisimos hacer la continuación de los grandes maestros que dejamos pendiente, pero porque nos quedaron algunos nombres. Y claro, con Paolo siempre decidimos, toquemos algo, y yo tenía en la mente, es que esta guitarra más encima, ya vamos a hablar alguna vez de los instrumentos, ¿no? Oye, sí. Que es un muy lindo Tremendo capítulo. tema. ¿Por qué Tremendo eso no? tema. Porque esto es una guitarra que es funcional. Y porque digo, voy a solamente salirme un poquito, pero ya vamos a volver el tema. ¿Por qué es funcional? Cuando yo estaba en el colegio, tocábamos guitarras de palo, ¿no? La guitarra de palo, ¿no? Con cuerda de nylon. Y con eso tocábamos Metallica, y con eso tocábamos Prisionero, y con eso tocábamos todas las canciones, todo no había otra guitarra. Y me acuerdo que apareció un compañero un día con una guitarra 12 cuerdas, y fue como Una revelación. Oh, ¿Y qué es eso? ¿y esto? ¿Y por qué tiene tantas cuerdas? ¿Qué es de qué se trata esto? Y todos mirándolo así como saliendo de la caverna, así como... así como... Claro, y alejándose. Más o menos así, te prometo. Oye, pero en todo Pero- caso, ese símil que decís tú es como cuando alguien te sale con un acorde inesperado, po. Bueno. Y te dice, espérate, ¿qué hiciste? Y empieza a mirar así. Hay una leyenda que dice que los Beatles viajaron no sé cuántos kilómetros, porque en no sé cuántos kilómetros había un tipo que hacía el acorde que hacía en el rock and roll, pero yo no lo entendía, que era básicamente el mi, pero 7. Entonces cuando el tipo hizo así fue como, gracias maestro, y volvieron. Es como un mito. Y ahí queda la respuesta. Bueno, ¿por qué hablo de la funcionalidad del instrumento? Porque cuando apareció esta guitarra, y claro, y de repente hizo así el tipo. Ah, cambió la cosa. Este es el sonido, por eso me faltaban cuerdas, por eso me Claro. faltaba algo, po. Porque Claro, le faltaba séptima metida entre medio. además, po. No, y estas son 6 cuerdas dobles, entonces esa es la sonoridad, por eso Wish You Could Hear de Pink Floyd sonaba de esa manera, y nunca me iba a sonar igual en mi guitarra de palo, porque efectivamente era la funcionalidad de la guitarra. Esto necesitaba esta resonancia, esta caja, que finalmente ese sol, Claro, es un sol redondo. claro. Po. Y claro, bueno, sí, lo que pasa es que partimos con esto porque quisimos retomar el tema de los Partimos con grandes esto maestros. porque en general somos dos que nos vamos por las ramas a cada rato porque nos entusiasma la un próxima tema, pero- temporada de este podcast se llama Por las ramas. Ya, pero sí, volvamos. Sí, volvamos a los grandes maestros musicales. Vamos a dejar Y- pendiente lo de los instrumentos, porque está muy bueno. Y ¿En qué quedamos? habíamos quedado en Mahler. En Mahler. Quedamos en Yo, Mahler. yo hablé un poquito de Mahler, que es que yo podría hablar de Mahler mi vida, porque lo amo, lo Me amo. imagino. Y alcancé a decir un poco por qué yo creo que Mahler nos fascina tanto en el presente. Habíamos dicho que, y justo yo te hice ese detalle de que sentía que son de esos músicos que cuando uno creció nunca estaban en la carpeta, ¿no? No te Claro. lo enseñaban en el colegio. En el colegio te decían Beethoven, Mozart, y uno por ahí más, las 4 estaciones de Vivaldi. Claro, y lentamente empieza a Empiezan a aparecer aparecer estos Mahler, nombres, y Mahler, aparecen claro. otros nombres, Stravinsky, digo, Sí. que son para el mundo, digo, en tu caso, dedicado a la música, obviamente son nombres permanentes, pero para el corriente que uno se cría escuchando otras cosas, no eran nombres muy familiares, y más encima eran pocas las casas donde te iban a hacer escuchar, mira que disfruten la consagración de la primavera, como, no, pues si acá si vas a escuchar música clásica, que sea justamente lo correcto, ¿no? Lo que suene bien y no distorsione tanto, pues, si no Lo que escuchamos se metal. parezca más a la palabra clásico. Exactamente, ¿te acuerdas? Sí, Sin, pues, sí. sin por supuesto, peyorativamente, porque al final la música clásica, estrictamente clásica, o sea, la del periodo clásico, también es fantástica. Es fantástica. Es maravillosa. Pero está asociado a eso. Pero está asociado, como claro, al equilibrio, lo dijimos, al bien portado, Exactamente. al cómo debe ser. Exactamente. Ahora, insisto, incluso los músicos
clásicos, o sea, específicamente clásicos, como Haydn, como Mozart, y bueno, el primer Beethoven, también son súper disruptivos, que es una cosa que también podríamos en algún momento hablar, que incluso en esa asociación del clasicismo no es justa con los compositores clásicos. Totalmente, sí. O sea, en Mozart podemos encontrar también un montón de irreverencia, un montón de rebeldía, un montón de también como esta cosa prerromántica. Lo que pasa es que como la historia se cuenta de forma retroactiva, porque uno analiza para atrás lo que está pasando, no es como que Beethoven ha dicho, yo estoy siendo el que está cambiando de un periodo al otro. Claro, Oye, que no. Él era fruto de sus circunstancias, su entorno, su impulso y su necesidad de seguir expresándose a través de sus medios y de sus restricciones y de su potencial creativo. Entonces, claro, cuando uno lo ve hacia atrás, dice, claro, ahí está el primer romántico. Pero eso no quiere decir que ese mismo impulso romántico no haya estado también en Bach, que no haya estado también en Haydn, que no haya estado también en Vivaldi, que no haya estado, o sea, esta cosa como de ser romántico en el sentido abstracto, no como desde ¿cómo se dice? De la descripción, es algo que es más del espíritu humano. Me acordé solo me acordé de otro grande que no lo hemos mencionado poco, que es Félix Mendelssohn. Tremendo Mendelssohn. Que tiene una sinfonía que también es para otro capítulo, que tiene que ver con cómo tú a través de la música reflejas instantes, reflejas estados de ánimo o paisajes. Yo creo que las 4 estaciones de Vivaldi es lo mejor en términos de representativo, va a decir, la primavera, ahí están los pajaritos, los violines, ahí está todo, como que todo está muy bien reflejado. Sí. Y la sinfonía, la número 4, la italiana de Mendelssohn, es muy linda. Que porque termina con una tarantela. Y el comienzo. Sí. Es preciosa y es como, cuando yo escucho esa obra, digo, qué increíble en la cabeza de estos personajes, cómo lo hicieron para justamente poner en sus mentes la música que ellos se imaginan y que representa algo y que saben que el mundo va a reflejar algo. Y solamente para cerrar ese ejemplo, un ejemplo chileno con Inti Illimani. Ya. Que es cuando tú también quieres hacer algo y no te das cuenta para dónde vas. Inti Illimani contaba en el libro Horacio Salina, cuando estaban en Italia, él compuso este Mercado Testacho. Ajá. Que es obra hermosa, ¿no? Sí, claro. Y él dice, yo quería hacer un homenaje a Italia. Entonces escribí esa música, la desarrollé, me inspiré y se la fui a mostrar a un maestro de música italiana. Y el maestro le dijo, suena súper chilena, le dijo. Ya, pero eso, mira. en la cabeza Horacio Salina dijo, aquí está Italia completa. Pero claro, obviamente, eso te digo, el esfuerzo de Horacio Salina, a quien gran músico, obviamente, director de Inti Illimani histórico, él decía, por más que yo quisiera hacer algo, igual tenía algo que yo no me doy cuenta, Ya, que uno mira, no se da cuenta, ¿no? Me voy a disculpar con la audiencia al nuevamente hacerme mea culpa que nos hemos ido por la rama y vamos a volver en el acto ya a lo que nos convoca. Sí, porque pero no nos van a dejar colocar ejemplos. Pero quiero decir algo que viene perfecto para lo que me dijiste tú, que tiene que ver con la identidad, pero también con la inevitabilidad de traer lo que uno trae. Por ejemplo, en el caso de la música clásica, se dice que los mejores compositores de música española son los franceses. Porque la fascinación por el imaginario del folclore español, ojo con eso, porque si tú vas a España te das cuenta que el folclore español que uno cree que en realidad es algo muy específico que ocurre en Andalucía, en el sur, ¿cierto? O sea, el ole y todas estas cosas es de una parte de España, no es España, porque España, como sabemos, es variopinto, sí, y tiene muchísimos distintos de estilos, tanto como desde la geografía, la gastronomía, bueno, los idiomas y ya, no vamos a entrar a la historia de España, pero me refiero a que España es más que ese específico, como de alguna forma como movimiento estético andaluz. Y probablemente es lo más, ese momento con más sincretismo, tiene muchas más influencias de todos lados. Totalmente. Que la propia zarzuela, que es como lo más español. Absolutamente, ¿no? pero compositores externos, digamos, son los que se quedan como tan cautivados con esta música que la hacen propia. Y por eso es que tenemos a un Maurice Ravel, francesísimo, que escribe música basada en España, pero claro, uno no puede no decir que también suena a francés. Es inevitable, porque los colores franceses, la orquestación francesa, es muy propia de su lenguaje, aún si trate de adoptar esta cosa como de la idiosincrasia musical española. O el caso más famoso de todos, porque realmente es el más importante, es Georges Bizet, que escribió una de las óperas más famosas de la historia, que es Carmen.
Y Carmen pasa en España, pero Bizet es francés. Bueno, pero volvamos a lo que nos convoca hoy día. Muy bien. Eso lo podemos después desarrollar en otro capítulo, que es como la identidad. Yo creo que la identidad. Tenemos para bueno. Bueno, quedamos con Mahler. Mahler. Ya, yo quiero desarrollar un poquito más a Mahler porque siento que realmente es un personaje fascinante en la música clásica y que creo que cautiva a la gente por muchas razones. Si recuerdan el capítulo pasado, quedamos con el primer ejemplo del final de la primera sinfonía, la Titán. La Titán, que fue una sinfonía además incomprendida, porque como yo hablaba en el tercer movimiento, esta cosa de los cruces de bandas callejeras cayó pésimo. Sí. Dijeron, oye, pero qué chabacano esta cuestión. Qué rasca. ¿Qué esta música? Ya, bueno. Y así Mahler siguió avanzando, sinfonía a sinfonía. Y ciertamente creo que una de las sinfonías quizás más queridas que escribió, yo encuentro que Mahler es fantástico siempre. Pero es cierto que si hay una sinfonía que es muy impactante de ver y que te remueve todo, es la segunda sinfonía. La segunda sinfonía, que se llama La Resurrección, tiene todo un contexto bien interesante porque uno podría a priori decir, esta es una sinfonía que es como desde un toque... Un pasaje como... bíblico. Claro, exactamente. Y tiene un poco más que ver con una mirada más conciliadora con el terror que se supone que se nos mete con esta idea del día del juicio, de que pagarás por todos tus pecados. Y eso está muy bien narrado en la sinfonía porque todo tiene que ver con que al principio parte como, digamos, la marcha fúnebre, el transitar de este personaje individuo hacia este momento como de incertidumbre. Este purgatorio. Exacto. Y en el cuarto movimiento, en el quinto movimiento, la primera parte del quinto movimiento es justamente esta especie como de enfrentamiento ante nuestra idea humana del juicio final, ¿vale? Y de un Dios castigador y de que ahora sí vas a pagar por todo lo que has hecho. Y resulta que en los últimos 7 minutos de música, que son los más gloriosos, que es lo que estamos escuchando ahora, el coro emerge para decirte, resucita, todo va a estar bien, te llevaremos en estas alas hacia la redención. Y esto, como se escucha, te ves como la música se eleva. O sea, literalmente... Es como que cada gesto del coro, cada gesto de la orquesta está como de alguna forma levantando tu espíritu. Hasta que, porque quiero que tengan paciencia y escuchen, hasta que llegamos al momento más sublime, porque realmente esto es como que no te cae en el cuerpo al final de la resurrección, es realmente muy impactante. Cuando finalmente, efectivamente, el coro dice, levántate, levántate, en un texto mucho más bonito, pero que todo va a estar bien. Y este es el final de la resurrección de Mahler, que verlo en vivo te cambia la vida. Morir es necesario para vivir. Coro full, orquesta gigante. Y aquí, este es el acorde de la gran promesa. Y ahora se abre el cielo. Resucita. Qué tremendo. ¡Buah! Qué tremendo. Ya, esta es de las cosas más impactantes que uno puede ver en vivo. Literalmente. O sea, la energía que se produce cuando el coro finalmente canta eso, resucita. Hay como una modulación, ¿eh? Sigue como volando ahí para seguir, como sigue engrandeciendo este final. No, es impresionante, es impresionante. Aparte, si logran percibir, abajo hay un órgano. Sí. Un órgano que da además esta frecuencia de que te tirita al piso. Mira. Y acá se está preparando para el clímax máximo. Este es el clímax del final. Toda la fuerza posible. Tensión. Crece. De nuevo hay tensión. Y el cielo. Sí, se abrieron las nubes. Y aquí todo el mundo llora. No. Bueno, esta música... ¿Sabes que yo tengo un problema con esto, Pablo? O sea, tengo dos problemas. Si mi mamá me hubiese dicho cuando chico, levántate de esta manera, la vida hubiese sido distinta para todos nosotros. Si nos hubiesen dicho, levántate, así con esta música, probablemente hubiésemos sido mejores seres humanos. Pero lo único que me hace pensar esto, que pongo
cuando escucho esta obra, y probablemente me va a pasar con muchas obras más, es que como que lo igualo a las pirámides. Las pirámides sigue siendo la pregunta, bueno, ¿cómo se hicieron? ¿Quiénes la hicieron? ¿Cómo carajos se hicieron esas cosas tan perfectas cuando no había nada de tecnología? Bueno, yo escucho esto y no me imagino, no logro todavía imaginarme a Mahler sentado en su piano escribiendo con esto. Y tranquilo más encima. Así como... Bueno, pero claro, no entremos en digo, lo técnico, porque yo te podría decir, pero es que esto se puede explicar, pero no hace falta. Quedémonos con el milagro de lo que te es impacta. que es demasiado grande. Esto es como una obra hecha por Dios. Es demasiado grande, sí. ¿No? Es una obra de Dios, ¿no? Bajó desde el cielo y dijo, ahí están las partituras, hijos míos, tóquenlas. No, Hay algo ahí. Y yo te puedo hablar desde primera persona porque tengo la suerte de haber dirigido esta sinfonía un par de veces. Y ¿Te estremecí? sí, claro, porque es demasiado emocionante. ¿Te cae el lagrimón de O sea, repente? no puedo permitirlo, pero mira, te voy a contar pero al final, digo, te voy a imagínate. contar una anécdota bien personal y muy sentida para mí, porque realmente marcó mucho mi vida musical. Mi papá falleció hace 4 años ya, y falleció en la época de la pandemia, pero no por la pandemia. Ya. Pero por la época de la pandemia. Por lo tanto, no era posible hacer conciertos. Estábamos todos cerrados, qué sé yo. Y el lugar significativo físico que nos unió siempre a mi papá y a mí es el Teatro Municipal. Porque el teatro es donde él me llevó, donde yo descubrí la Quinta de Beethoven, donde fuimos a miles de conciertos juntos. Ya, y por razones de la pandemia, mi papá, por supuesto, me alcanzó a ver dirigir muchos conciertos, muchos. Pero cuando él falleció, yo llevaba mucho tiempo sin poder dirigir en el Teatro Municipal, que era nuestro lugar. La primera obra que yo dirigí en el Teatro Municipal después de que mi papá se murió fue La Resurrección. Y obviamente se la dediqué. Fue muy lindo el momento porque se lo dediqué al público por estar ahí reunidos, porque ese fue el primer concierto donde se pudo vender el teatro completo sin esta separación Sin el aforo. Claro, sin el aforo. Yeah. Entonces, obviamente que agradecí que el público estuviera ahí. Después le agradecí a la orquesta por una semana maravillosa de trabajo de lo que había sido montar esta obra tan sentida, y después se la dediqué a mi papá. Obviamente que se me hizo un nudo en la garganta, pero ya enorme, porque obviamente que para mí hacer esta obra significaba todo. O sea, para mí Mahler es muy importante. Más encima La Resurrección y más encima en ese lugar que yo no había podido reencontrarme con mi papá. Entonces es una cosa que, como tú me dices, si me emocioné, o sea, esa performance, ese primer día para mí fue una lucha, porque era como controlar este tremendo monstruo, porque es muy grande la sinfonía, y por otra parte que no te conmueva al nivel de que no puedas seguir adelante. Puedes perder la batuta, claro. Pero al final de cuentas se transforman como en estos como instancias que lo único que puedes hacer es agradecer de poder hacerlo. O sea, es un milagro poder haberme dado un abrazo con mi papá a través de esta música. La energía se transforma. La energía fluye, explosiona y se transforma. Qué buena historia la que contaste. Bajemos a la terrenalidad. Bajemos un poco ahora de esta cosa, de esta resurrección, que realmente es grandiosa. Por eso en el capítulo anterior pusiste otro ejemplo también de no me acuerdo ya, de Beethoven. Y yo te dije, como que las únicas palabras que se me marcan para decir esto es como grandioso, cuando llegamos magnífico. al final de la quinta. Claro, es como no hay otra forma de describirlo. Y esto que mostraste es como hay que inventar más palabras para ir más arriba todavía. Sí, no. Mi genio que traje ahora que estaba en el capítulo anterior, que no alcanzó a aparecer, es un personaje que sabemos lo grande que es, sabemos lo inmenso que es, sabemos lo importante que es, pero por alguna razón, extraña razón, como que no es que se nos olvide. Quiero ser súper claro en eso, no es que se nos olvide. Pero como todos los caminos conducen a los Beatles. Que es como la bajada de sí, música claro. Siempre obviamente se termina reconociendo a Lennon por su figura, por lo que significa, por el simbolismo de John Lennon, en términos casi como de onda, en el último tiempo George Harrison es como el personaje que adquiere mucho más valor y que la gente lo admira por su silencio, por su tranquilidad, por su espiritualidad, ¿no? Y como que representa a mucha gente. Y McCartney es como el personaje práctico, ¿no? El empresario, el que dirige el negocio, el que dirige la banda. Y yo me voy a tomar de las palabras de Ringo Starr cuando le decía a la hija de Paul McCartney, le decía, si no fuera por tu papá hubiésemos hecho 5 discos nomás. O sea, sí, pues, si no fuera por tu papá, no hacemos tantos discos, ¿no? Y yo quiero relevar nuevamente aquí la figura de Paul McCartney, que para mí significa un genio tremendo. Total.
muchos por ahí lo comparan como el Mozart del siglo XX por la cantidad de música que ha hecho, por la cantidad de información. O sea, Y la facilidad que tenía también para como... La facilidad, ¿no? De que le brotan melodías, Sí. le brotan música. Hizo un oratorio, hizo 2 oratorios. De hecho, tiene 2 músicas, tiene una sinfonía también. Eso es lo que te iba a decir, El oratorio de Liverpool es muy lindo. que es súper curioso de la música clásica. O sea, como que él siempre escuchando música. Todo, Sí, todo. Eso me encanta. Y además, si nos vamos al espectro netamente musical de él como artista, aparte de ser un gran compositor de canciones, aparte de ser un gran erudito en términos de sacar melodías, es un gran intérprete instrumentista, es un gran pianista, o sea, tremendo pianista con su mano izquierda, que es básicamente una mano muchas veces de acompañamiento de bajos. Él es muy solista con la mano izquierda, cosa difícil para un zurdo. Es un gran baterista. Yo soy zurdo. Mira, es un gran baterista diestro, siendo zurdo. Es un tremendo baterista. Yo dirijo con la mano derecha, de hecho. Cáchate, mira. ¿Viste? Es que es verdad, es que estaba pensando en la dificultad que uno tiene. No es McCartney, no tu otro apellido. No era por eso. No, imagínate, jamás comparándome. No, pero es que estaba pensando en la dificultad que tiene el zurdo de Sí, tratar de dominar algo que es para la mano derecha. Eso. Bueno, la canción, la balada de John y Yoko, la graba John y Paul McCartney. Y Paul McCartney toca el bajo, toca la guitarra y toca la batería. O sea, ahí hay muchos ejemplos. El disco Band on the Run está tocado íntegramente por Paul McCartney. Íntegramente. Todo lo grabó, Sí, lo sé, todos los sí. instrumentos. De hecho, le hizo un discurso muy lindo a David Grohl cuando Foo Fighters fue ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Le hace un discurso precioso porque le dice, David, al igual que tú, yo también tuve una banda muy importante, le dice. Y esa banda se acabó. Y cuando se acabó esa banda dijo, yo pensé que se acababa el mundo. Y me encerré en mi casa y grabé todos los instrumentos de mi primer disco que se llama McCartney. Y yo grabé todo, dice. Y tú hiciste lo mismo. Cuando se acabó tu banda, que tú pensaste que se había acabado todo, te encerraste en tu casa y grabaste tu primer disco de Foo Fighters y lo grabaste solo. Mira que parecía sola historia. Y David Grohl llorando por el otro lado, así, uno puede creer esto así. Sí, Pero increíble. Oye, a propósito, nada que ver, pero es como en honor a irnos por las ramas, cuando dijiste mi banda se acabó y pensé al tiro en la canción que escribió John Lennon cuando se acabó, Claro, qué claro, ese buena- concept. ¡Ay, Ah, qué buena canción esa! I don't believe in nada. No creo Sí. nada. Solo en mí y en Yoko. dice. Y al final de todo, I believe in Beatles. I don't y- believe in I Beatles. don't believe in the Beatles. Solo creo en mí y en Yoko. Exacto. La se acabó. Ya. Yoko and me. Oh, ya, bueno. Y McCartney, por último, un rango vocal increíble. Escuchemos esta primera canción de Let It Be llamada I've Got a Feeling, que esta es la versión en vivo que aparece en el techo, ¿no? Y escuchemos el rango, escuchemos la voz primero de McCartney en esta canción. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Una voz bien grave, fuerte, potente, pero todavía como... That's right. I've got a feeling I can't hide, oh no, no, Esto estamos hablando enero del 69, arriba de un techo muertos de frío. oh no. Miren acá, por favor. I've got a feeling, yeah. No, tremendo, tremendo. A mí me encanta McCartney. O sea, Estos gritos Lennon son... también. Muy, sí. Estos gritos son... Además que McCartney tenía una gran gracia. Iba con todo. Sí, po. Iba con todo. O sea, si la canción tenía que pedir a grito, Como, él iba con como todo. el Oh Darling. Como Darling, Me por ejemplo. encanta esa canción. Y ahí como que se le rompe la Lo que pasa es garganta. que quiero seguir hablando porque quiero llegar a la parte central de la canción Dale, donde dale. justamente aparece este rango vocal al que después quiero hacer este contraste con lo que vamos a hablar. Pero ¿por qué McCartney? Porque... Ahí está su grito. Porque, insisto, es un músico muy completo. Es extremadamente completo, talentoso. Mira, acá viene. Escuchen. All these years I've been running around, I don't know where to be. All I'm looking for somebody who looks like you. Ah, y se me olvidó. Eso lo está haciendo mientras toca el bajo. Mientras toca el bajo de forma perfecta, con cada nota que es increíble. Pero ahora escuchemos Tanto este talento. McCartney de 2 meses atrás, grabando el disco blanco con la canción I Will. No, la otra canción. Mira este bolerito. I've loved you. You know I love you still. De que es bueno este disco. Will I wait a Esto sí. lonely lifetime? Es el mismo cantante. En la misma voz. Sí, es po. el mismo personaje. Pero la versatilidad. El rango, la versatilidad del rango vocal de McCartney es realmente increíble. Hoy día ya con 83 años obviamente eso ha ido desapareciendo y así todo, obviamente él le pone todo el color que puede y sigue estando de gira porque su lugar es el escenario.
su lugar en la música. Sí. El lugar en el mundo de Paul McCartney es la música. Él, a diferencia de Lennon y a diferencia de Harrison, siempre dijo, yo quiero estar en un escenario y me quiero morir en el escenario. No me pidan que me baje de acá. Me gustan las luces, me gustan las fotos, me gusta que me aplaudan, me gusta grabar discos. Es la vida de Paul McCartney. Y de hecho, insisto, cuando termina la banda, lo que le decía a Grohl, él entró en un estado de depresión. Tremendo. McCartney en Let It Be, si lo van, ya está con barba, pero después se lo vuelve a dejar. Y cuando lo encuentra en la revista Life, lo encuentra porque se había aparecido este rumor de la historia de que se había muerto McCartney, que McCartney murió, que McCartney estaba desaparecido. Y finalmente un fotógrafo de la revista Life va y lo encuentra en esta granja que tenía en Escocia abandonada, lejos, frío. Lo encuentra con la barba terrible y le dice, y se agarran casi. Y ahí McCartney le dice, pásame el rollo. No, le dice. El fotógrafo dice, yo te paso esto, pero déjame contarle al mundo que estáis vivos, porque todo el mundo piensa que estáis muertos. Lleguemos a un acuerdo. Y llegan a un acuerdo finalmente, se publica y aparece esta foto de la revista Life. Pero después en las biografías, él decía, yo caí en un estado de depresión. Sí, pero porque claro, se me acabó la banda, se me acabó el trabajo. se acabó el sueño. Y cuando uno, claro, se acabó el sueño. Y cuando uno lee las diferentes biografías o las diferentes historias que han aparecido, era muy distinta la industria. McCartney siempre pensó que él tenía que hacer música para la banda porque ese era su trabajo. Y si la banda se llegaba a acabar, ¿para quién va a hacer música Claro. ahora? Voy a tener que escribir música para otros. ¿Por qué? Porque el concepto de solista no aparecía todavía. No existía el concepto de que, sacaron los Beatles, pero tengo mi carrera solista. De hecho, ellos son los que empiezan a promover esta idea de que, viejo, se te acabó la banda, hay futuro. Sí. De hecho, puedes desarrollar tu Y carrera empezaron a como sacar solista. sus Y discos, empezaron sí. a sacar sus discos solistas. Pero eso fue un descubrimiento. Eso fue un descubrimiento para él, eso fue un descubrimiento para la industria, fue un descubrimiento para todos, para decir, oye, no, pues, en realidad podías seguir cantando tus canciones, pero cántalas tú nomás, pues, y que salgan con tu nombre. No es necesario que se las hagas a otro, porque en ese minuto la industria decía, si no tienes una banda, le escribes música a otros, para que la cante otra persona. Claro. Es increíble cómo prolifera la industria del solista, en el fondo, que viene de una banda. Estaba pensando en el público. Siempre pienso en el público que todo esto que es cuando hablamos de industria, cuando hablamos de los creadores, de los compositores, de los solistas, qué sé yo, estamos como asumiendo el lado del que genera el contenido, pero el que consume el contenido, cómo ellos habrán adaptado a esto quizás sin mayor problema, o desde un poco como, no, pero es como por ejemplo cuando hablábamos de esta cuestión de los spin-offs, ¿te acordáis? De que finalmente es como eso, ¿no? La carrera solista es como el spin-off Total. de la banda, porque ahora lo vamos a ver solo y su propio mundo. Y en el mundo de las series o el mundo de las películas, hay veces los spin-off justamente fracasan porque no es lo mismo, porque, Claro. porque no está la suficiente fuerza de ese individuo para tener algo solo, porque ese individuo pertenecía a un engranaje, a un todo. Hay muchos ejemplos en la industria, en la historia de la música, de grandes bandas, pero que en su carrera solista no tienen el mismo impacto. Y me parece que a propósito de lo que se vivió hace unos días acá en Santiago con Oasis, ahí tiene un ejemplo súper claro. O sea, Oasis ha venido, Liam y Noel Gallagher han venido varias veces como solista, ha hecho teatros pequeñitos, no han generado gran revuelo, pero bastaba que cuando saliera estaban juntos, Oasis, claro. se llenó el Estadio Nacional y gira mundial, y eso habla justamente de las fuerzas conjuntas. Hemos sido testigos de Maiden, Iron Maiden, haciendo conciertos en el Estadio Nacional brutales, y después viene Steve Harris con su proyecto solista British No es Lion lo mismo. y tocando en el RBX para 300 personas. Exacto. Porque no genera lo mismo. Porque Es que no, po. no tiene que ver una cosa con otra. No es que, porque viene Maiden. No es lo mismo. Son las fuerzas, la suma de las partes. Es sobre lo que todo, hace un producto, ¿sí? Sobre todo en las bandas, ¿no? Sobre todo en este concepto desarrollado del siglo XX en adelante, de la mitad del siglo XX, de las bandas, de las agrupaciones, de los cuartetos, los quintetos, que eran esta cosa de... Claro, pero por otra parte tenéis, no sé, todo lo contrario. Sting, desde Police, sí, po, claro. Phil Collins. Ahí tenía otro desde caso completamente distinto. claro. Totalmente distinto. El de Phil Collins lo encuentro increíble al mismo tiempo, porque Genesis fue una tremenda banda, pero y él siendo el baterista y como, o sea, la personalidad que era terminó comiéndose la herencia de Genesis, ¿no? O sea, como que se convierte Sí, en un se convirtió. en Se un convirtió en tremendo- Génesis de alguna manera. O sea, se adueñó, entre comillas, para Claro, bien o para mal, claro. pero representa todo eso, ¿no? Sí, obviamente hay casos donde, insisto, no siempre, pero No, hay claro. casos donde se da el caso de Sting que nombraste, me parece es fundamental. O sea, él creció más. Sí, pues incluso, totalmente. sin la banda. ¿Quién más? Roy Williams también. Robbie Williams, ¿de dónde venía él? Él venía de... No me acuerdo cómo se llama el grupo. No. No, pero no, bueno, que- ya, Jimmy Forte. pero venía un grupo. que era Backstreet Boy, no, 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 era... Ya, nos van a dar la respuesta por interno. Uy, qué terrible. Pero yo sé que venía de uno de estos Band band boys. Band Sí. Boys. Sí, pero era Que- ahí, no.
Bueno, mientras tenemos la respuesta por interno, vamos a seguir con el tema de nuestro... Take Take that, That. take Ya, that, eso. esa Take That. era. Oye. Olvidable. Entre medio, digámoslo, olvidable completamente. en estos 15 segundos que agarramos el nombre de Take That, los comentarios abajo nos están pero fusilando. Te dice, pero ¿A ¿cómo? dónde se fueron, weón? Estaban en Mahler, weón. Estaban en Mahler y terminaron Take That, weón. Ya, volvamos a Mahler. No, Mahler, ya basta con Mahler. De hecho, nos vamos a saltar un ejemplo más que había traído Mahler porque básicamente escuchen toda la sinfonía de Mahler, son todas buenas. Además que de lo que mostraste la resurrección. Yo voy a Ya. llegar a escuchar la resurrección. Bueno, pero esa voy a cuestión comprar el vinilo. Y no, te demuele, pues, te demuele. pero No, y de sí. verdad voy a seguir hablando de Mahler en el futuro, porque Sí, es un obvio. compositor que vale la pena siempre estar indagando un poco más, porque realmente te lo digo en serio, es un compositor que abarca todo. Entonces, cada sinfonía es un mundo, que de hecho es una frase que él decía. Ojo, caminando con Sibelius, Mahler le decía, una sinfonía debe ser como el mundo, debe contenerlo todo. Es una frase muy emblemática. Mira. Pero es muy cierto. Toda la gama de emociones, todos los contrastes, todas las fuerzas. También no todo es siempre grandilocuente. A veces tiene un sonido muy íntimo. En la misma sinfonía, tú puedes tener una orquesta sinfónica de 100 músicos y hay momentos donde está ocupando 2 instrumentos. Entonces hay una cosa muy sabia también de cómo manejar esta cosa de que, bueno, eso, de que la vida Bueno. no todo es así. Tampoco no todo es así, sino que la vida es variopinta, es todo. Por eso puse también el ejemplo de McCartney de alguna manera, porque tiene que ver con esto de aprovechar al máximo tus capacidades, Exacto. hablando en este caso de la capacidad vocal de Paul McCartney, y llegar a unos gritos increíbles como el que escuchamos, pero también entender que con menos, más suave, un poquito más tranquilo, Totalmente. también voy a llegar y voy a Totalmente. generar el mismo efecto, voy a llegar a donde mismo quiero llegar, y por eso, insisto, quería colocar la figura de McCartney porque muchas veces, y sobre todo los libros, la bibliografía, ha sido más injusta en términos de colocar siempre estas figuras que son más simbólicas, que no son malas, obviamente. No. Un Lennon, O sea, un Harrison imagínate. son brillantes. son- Tremendo, tremendo. Amor total, incluso Ringo, ¿no? Amor Bueno, pero total. aparte no olvidemos una cosa que puede sonar medio superficial lo que voy a decir, pero igual es cierto. Cuando un artista muere, Sí, por eso, se eleva por eso también por eso hablo del por simbolismo. eso, claro, claro, o sea- hablo del simbolismo de Lennon, lo que significa. Pero McCartney es como, bueno, McCartney lo dijo, sale en su biografía, una biografía que escribió Philip Norman, dice, son estas típicas frases que al final no sabéis si las dijo o no, pero quedan como trascienden en el tiempo. Dice, bueno, a Lennon lamentablemente lo mataron y él va a quedar como una leyenda. Dijo, yo me voy a morir de viejo, dice. ¿Cachai? no, pero... No, pero digo... Sí, pero sí, no, por supuesto, lo entiendo, Yo me voy a lo morir, entiendo. yo me voy a morir de Pero- viejo, pero como ya. un viejo grosso. Exacto. Bueno, pero siguiente ejemplo, que quiero que la gente también escuche, también ha sido una de mis obsesiones en la vida. Y que el primer ejemplo sirve mucho para esta cosa que yo siempre digo, oye, la música clásica es de donde salió también el heavy metal. O sea, literalmente. Por lo fuerte que puede sonar, por lo literalmente... no solamente en que suene fuerte en niveles de decibeles, sino que también desde el mensaje y también un poco desde los acordes, desde la temática, desde los acentos. Solamente vamos a escuchar el comienzo del ejemplo y después te voy a decir de quién es y te voy a dar el contexto y por qué esta música es tan extraordinaria. Nos tenemos que saltar uno de Mahler y vamos al siguiente. Veamos. Es música para masas. Música para masas. Estamos escuchando. Con Rainiero pero es que Guerrero yo no quería y decir. Paolo Es la Bartolomé. Ya yo no escucho, espérate, yo no escucho. sinfonía- La, la, sí. la, 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 la. No, después de la 9. Después de la 9. Justamente después. Después la 9 viene la 10. Claro. Que no va eso. Ese. Ahí, ya, escuchen. Escuchen. Bueno. Mira No. acá. Mira. Esto es solo la introducción. Ya. Y ahora empieza el heavy metal duro. Buena. Ya, esta cuestión es pura electricidad. Mira cómo son los metales. Eso. Mira el ritmo incesante. Y el virtuosismo, está todo el rato, y la cuerda, ahí está, toda la energía posible había por haber. Bueno, esto, sigamos escuchándolo. Es bueno que pusiste este ejemplo porque después yo voy a pegar uno que tiene que... Está perfecto. Ya, Está perfecto. Heavy metal. ya, vamos a seguir escuchándolo. Yo voy a hablar sobre la música.
Esto es el cuarto movimiento de la quinta sinfonía del compositor Dmitri Shostakovich. Ah. Dmitri Shostakovich es un compositor muy importante del siglo XX. Y es un compositor que hemos hablado en otros momentos, que se enmarca en un momento sociopolítico muy fuerte en la historia del siglo XX, que es haber sido un compositor soviético. Literal. Soviético, tanto así que era como el compositor del régimen. Ya. Pero ser compositor del régimen suponía, para Shostakovich, estar básicamente siempre bajo los ojos de la censura. Dmitri La Shostakovich... música como propaganda también. Sí. Dmitri Shostakovich, como el tremendo artista que era, obviamente que necesitaba esta cosa como de la exploración, ¿no? Y se mete en un tete más o menos grande, importante, justo antes de la quinta. Por eso es que es importante la quinta. Escribe una obra que se llama Lady Macbeth de Msenk, que es una obra muy violenta, es una obra fantástica, extraordinaria, con una música increíble, pero sí, con una temática violenta, donde incluso en el primer acto hay una violación. O sea, es una obra fuerte. Todas las obras que hay traído, hay mujeres Sí, quemadas, decapitadas. una mujer que se quiere comer una cabeza, violaciones, viejo. Sí, ¿qué- horrible, qué, horrible. onda la música clásica? Basta. Para desmitificarla también, porque suavecita no es, porque va tomando como temáticas Está que todo son loco, muy fuertes. Pues, Gente claro. que enferma. Bueno, y Shostakovich, para musicalizar esa obra, este argumento, obviamente que recurre a una obra, a una música que es mucho más disonante, que es mucho más violenta, que es mucho más caótica. Y cuando se estrena la Lady Macbeth de Msenk, esto fue un gran éxito por muchos meses, hasta que Stalin fue a ver la puesta en escena, Joseph. porque le dijeron, anda a ver lo que está pasando acá con este cabro chico. Ah. Y al día siguiente sale una crítica anónima, que se dice hasta el día de hoy que probablemente la escribió Stalin, de puño y letra, en el diario oficial del régimen, que era el Pravda. Pravda en ruso significa la verdad, imagínate. Ya, y en esto, en la crítica dice ruido en lugar de música. Esa es la crítica. Y lo hacen pedazos. Y lo hacen, pero pedazos. Y pedazos con una frase, que es una sentencia final muy peligrosa, que dice... Cuando los artistas juegan estos juegos así de peligrosos, de estar como provocando, esto puede terminar muy mal. Literal. Shostakovich, por supuesto, entendió el mensaje. Claramente. Y escribe esta sinfonía. Le faltó decir en la columna, y no se preocupen que no lo van a escuchar más. Exacto. No, tremendo. No lo van a ver más. Bueno, y escribe esta sinfonía, la quinta sinfonía. Y la quinta sinfonía es una obra extraordinariamente elocuente en cuanto a su mensaje, porque la quinta, abajo del subtítulo dice, esta es la respuesta de un artista soviético a la crítica justificada. Es decir, está diciendo, ustedes tenían razón, yo estoy mal. Ya. Pero... todo lo que hay en esa sinfonía, en la todo lo quinta, contrario. es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es un mensaje soterrado para estar criticando al régimen. Tanto así que en el cuarto movimiento, que es eso que habíamos escuchado, esta cosa así, esta como explosión, hay un momento en la mitad donde él se autocita tácitamente a una canción que él había puesto música para un texto de Pushkin, donde habla del peligro de la censura. Pero como nadie podía hacer esa asociación, simplemente la puso. Pero hasta ahí está diciendo, de alguna forma, yo soy una víctima y acá me están persiguiendo y yo lo que tengo que decir es contar esta historia desde el humanismo. Esto que estamos escuchando ahora, que ya no es la quinta sinfonía, es una obra increíble de Dmitri Shostakovich. ¿A qué te suena esta música? Te iba a decir como medio vodevil, como medio así como algo más de De danza. Sí, danza, pero también como de lugar, de algún espacio cerrado. Como, sí, algo me suena como... Ya, esto es literalmente es música judía. Eso es lo que es. Pero ojalá fuese solo eso. Este es el trío para piano. Trío se le dice porque es trío, cello y violín. Ya. Pero es el trío para piano número 2. Este es el cuarto movimiento. Y lo que está escrito acá soterradamente, o sea, es horrible, porque tú lo escuchas y dices, ¡ay, qué entretenido! Bailemos. Sí, bueno, no tiene nada entretenido. Esto es una puesta en música de una situación brutal, que es en algunos campos de concentración, obligaban a los músicos judíos a que bailaran y tocaran sus instrumentos antes de fusilarlos. Ah, De eso se trata esto. Entonces, la oscuridad que tiene este trío, otra vez, es hablar desde la tragedia humana que está ocurriendo, o sea, desde el exterminio en todos los sentidos. Antes fue él mismo con el miedo de que lo van a matar por esta cosa de esta crítica, ¿no?, que había ocurrido. Ahora está hablando del exterminio judío, pero después está hablando básicamente de la tragedia permanente que es la guerra y cómo de alguna forma el arte necesita ser un corresponsal de esto.
necesita dejar constancia desde lo estético, del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, del terror, Del momento. del momento. Del momento. Y eso hace que Shostakovich sea un personaje vital porque lo hace absolutamente trascendente en términos de que su música termina siendo un legado existencial. Además de, por supuesto, tener una calidad como compositor extraordinaria. O sea, es un compositor que explora muchas facetas, donde las 15 sinfonías, 15, imagínate, 15 sinfonías, los 15 cuartetos para cuerda, los tríos, las sonatas, los conciertos, todo, de alguna forma, habla de este personaje que vivió bajo la opresión, pero al mismo tiempo ocupó esa opresión para reivindicar el lenguaje del arte como una forma de expresión que traspasa cualquier tipo de situación donde te acallen. Sí, y yo creo, bueno, eso es una historia que en Chile la conocemos perfectamente y donde también tenemos muchos ejemplos de artistas que justamente sublimaron el dolor, ¿no? De alguna manera, y dan cuenta a través de su música de lo que pasó, de las situaciones, de momentos. Sí, no sé si asumo que también en la música de tradición escrita en Chile también tiene que haber eso, pero Sí, claro que sí. pero es muy importante eso que mencionas de cómo finalmente la música también, pero todas las formas del arte. Todas las formas del arte, desde la arquitectura incluso, que pega con lo funcional, pero la pintura, el ballet y todas las formas, el teatro, todas las formas de arte tienen que ver con también reflejar, no solo hacer música por hacer música, sino que tiene que ver con hacer música también para decir algo, para reflejar algo, para recordar algo o para marcar un momento. Y eso que estáis hablando recién ahora que está muy bueno porque efectivamente tiene que ver con un momento terrible, pero cómo lo pasas a la música y ¿Cómo lo sublimas? Claro. Lo trágico en belleza. Porque, ojo, la palabra belleza es una cosa Es otro a mí capítulo. Sí, absolutamente. Es que la belleza no es solamente lo lindo. La belleza es algo mucho más profundo, Sí, claro, es mucho más sí. amplio. Y la belleza también puede abarcar lo terrible, también puede abarcar incluso lo feo. Mm. En el sentido de que a veces lo feo, lo que va en contra del equilibrio o en contra de los principios estéticos, es una necesidad como instrumentalización para estar al servicio de un mensaje. Y por eso es que a veces, efectivamente, incluso la música tiene que recurrir a disonancias Sí, po. que son agresivas Para dejarte porque en claro. exactamente. Para dejarte en Para claro, hacer uso de esa herramienta para decir algo muy bien dicho. No me quiero ir, sí, con el último ejemplo que nos queda. A propósito de esto que escuchamos hace último, que Pablo lo presentó como bien metalero, como heavy metal, a propósito y siguiendo esa tradición, porque eso se tomó, eso los músicos lo tomaron. Black Sabbath y Tommy Iommi probablemente escucharon esas cosas y crearon toda esta cantidad de riffs que conocemos, y todos estos chicos que en los años 80 tenían 15 y 16 años y empezaron a armar estas bandas llamadas Slayer, llamadas Exacto. Exodus, llamadas Megadeth, llamadas Metallica, escucharon todas estas grandes obras también junto con toda la otra música de su momento también que escucharon y se influenciaron para hacer esto. ¿Por qué queda pegado? Porque yo puse un último ejemplo de grandes maestros que tiene que ver con la masividad, de cómo tú finalmente, de ser un género súper pequeño como el thrash metal cuando arranca en el 81, 82 y súper como de nicho y súper para poca gente, y finalmente Metallica se transforma en la gran banda hoy día del mundo del rock y de la industria. Es una banda transversal y que la escuchan niños, grandes, adultos, mujeres, no mujeres, hombres, no hombres, todo el mundo la escucha, y con probablemente nuestro riff, nuestro Smoke on the Water, para los que tenemos ya 45, que a los 10, 11 años escuchamos esta música y dijimos, nos voló la cabeza. Esta canción que tenemos acá de fondo, por favor, que va a empezar a sonar ahora y que sin duda alguna es un clásico tan clásico como La Quinta. Ah, bueno, sí, po. Es que esta canción es muy buena. Esto es nuestro Smoke on the Water. Este riff probablemente debe ser uno de los últimos grandes riffs del siglo XX en la música. Y aquí, mira, la pulsión, lo que hablamos. Tun, 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 tun. Acá entra la guitarra que va a hacer esto mismo que hacía Dimitri. Tremendo. Y lo mismo, estamos en tensión todavía. Exacto, esa Tensión, promesa. estamos- la acumulación. Dale uno, estamos ahí. Todavía no arranca la canción. No, Está claro. partiendo, está creciendo el clímax. Que es lo mejor. Sí. O sea, me refiero como recurso. Es De que muy te va bueno. Subiendo, Sobre todo subiendo, cuando subiendo, tú lo llevas subiendo. en vivo a la experiencia de Después verlo te con 50.000 No, personas. no. Y acá. Y aquí la canción. Ahí sí. Ahora sí nos vamos con todo. Dale volumen.
100 kilómetros, 150 en la carretera, vamos. No, nunca tan 120 es lo máximo. Sí. Ya, sí. Está fantástico. Vámonos con esta música. Vámonos, tiro, ¿no? Chao. Música para masas en Spotify. Y también Spotify, en YouTube. YouTube, sí, YouTube. que nos pueden ver. Estuvo bueno este capítulo. Estuvo bueno. Síganos. Es que estuvo muy bueno. Este capítulo está imperdible. Oye, escuchen los anteriores que están más buenos y el que viene va a estar mejor todavía. Sí, así. Siempre para arriba. Never, never let